Buenas tardes. Hoy les vengo a hablar de un tema que tiene una trascendencia enorme en las sociedades modernas del mundo entero. Les vengo a hablar de dislipidemia. La dislipidemia, desde el punto de vista conceptual, es el aumento de lípidos o grasas en la sangre. Decimos en la sangre porque es donde se donde se toman las muestras para calcular las diferentes fracciones de grasas que andan en el organismo. Pero realmente las grasas están depositadas en órganos vitales como el hígado, el corazón, los intestinos, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que cuando hablamos de dislipidemia, estamos hablando de un fenómeno que preocupa a la comunidad científica mundial por una razón tan sencilla como es el hecho de que influyen enormemente en la aparición y desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Así las cosas, es decir, partiendo del hecho de que estamos tratando un tema de una importancia capital, tenemos que asumir cómo es que esos lípidos elevados en sangre influyen en la formación de las placas de ateromas, de las placas de grasas que se forman en las arterias del cerebro, del corazón y de otras partes del cuerpo humano. Entonces, cuando nos llegan a las consultas pacientes con lípidos elevados, nos pueden manifestar unos síntomas, pero hay que decirlo categóricamente, esos síntomas son inespecíficos. Hay síntomas que, como sabemos, son patognomónicos, es decir, propios de unas enfermedades y son síntomas inequívocos de esa enfermedad. No sucede con el colesterol o los triglicéridos elevados o las grasas elevadas. Son síntomas inespecíficos. Ahora bien, ¿qué vemos, qué nos manifiestan frecuentemente los pacientes en nuestras consultas? Mareos. Lo que fundamentalmente nos dicen los pacientes que presentan mareos o visión de candelillas, de puntillos blancos que se le presentan en la visión. Otros manifiestan zumbido de oídos, muy raramente dolor en el pecho, pero sí frecuentemente calambres tanto de las extremidades superiores como de las extremidades inferiores. En sentido general, el cortejo sintomático de las dislipidemia es muy inespecífico y depende extraordinariamente de la experiencia del médico para saberse enfilar hacia esta patología, no más que por los síntomas. Ahora bien, en lo que más hemos avanzado en las últimas décadas es en el perfil lipídico. El perfil lipídico es un examen de sangre, todos lo sabemos, que ha venido evolucionando y que se le han ido incorporando una serie de variables que lo han ido enriqueciendo y que nos permiten ser mucho más específicos a la hora
de evaluar o de ordenar el tratamiento. Un perfil lipídico no puede estar carente de las siguientes 10 variables. La primera variable, ya casi ni se cuenta, era el aspecto del suero. Eso era cuando no teníamos casi laboratorio y el diagnóstico se basaba en las características del suero de la sangre que se había extraído. Se dice que eran sueros lechosos, pero para que un suero sea lechoso, tiene que tener unas concentraciones extraordinariamente altas de colesterol y triglicéridos en sangre. De manera que aunque actualmente hay algunos laboratorios que nos describen el aspecto del suero, nosotros lo agradecemos, nosotros lo aceptamos, pero sabemos que esa es una variable antigua que tenemos ahí y que tiene que ser corroborada con las demás variables del perfil lipídico. La primera que siempre nos aparece es el colesterol total. Sabemos que el colesterol total es la suma del colesterol LDL, es decir, el colesterol de baja densidad, más el colesterol de alta densidad, más el 20% de los triglicéridos. Vamos a ir definiendo el colesterol LDL, los pacientes le llaman colesterol malo y nosotros los cardiólogos decimos que es el diablo de esta aventura, es decir, de la aventura de formar y crecer placas de ateroma. El HDL es el que los pacientes llaman colesterol bueno y vamos a dejar sentado que para que esté funcional, para que sea funcional, ese colesterol tiene que estar elevado. Ahora más adelante vamos a ver las metas de cada uno de estos elementos. La segunda variable son los triglicéridos. Se cuantifican, se les da un valor y ya ustedes ven que nos sirven para ir nosotros mismos comprobando o calculando el colesterol total. Yo nunca hago los cálculos porque yo interactúo con el laboratorio que nos hace los exámenes para nuestros pacientes y ya saben allí que uno es caprichoso y que por lo mismo estas sumas tienen que ser exactas porque yo muchas veces las compruebo para ver cómo andamos en matemáticas. Ya he dicho que hay ya voy por dos variables, colesterol total, colesterol tipo triglicéridos y viene una variable interesante que es la HDL, High Density Lipoprotein. Estos elementos HDL y LDL realmente son elementos transportadores, transportan grasa y son muy pequeños, son elementos tan pequeños, la LDL, que es capaz de atravesar los poros de una membrana que se llama endotelio. Ahora, el colesterol de alta densidad se ha demostrado que es cardioprotector. De ahí que los pacientes tienen razón cuando afirman que es colesterol bueno. Bien, hay un colesterol que casi nunca aparece en los informes de un perfil lipídico, que es el colesterol no HDL. Repito, colesterol no HDL. Ese colesterol es la diferencia, se calcula por la diferencia entre el colesterol total, que ya es la primera variable que vimos, menos el colesterol de alta densidad, el colesterol
Bueno, ahí vamos a ver que este colesterol, cómo interactúa y cuáles son las metas para decir que está dentro de límites normales. Y tenemos el gran protagonista del perfil lipídico, que es el LDL, Low Density Lipoprotein, por las siglas en inglés, es el colesterol de baja densidad. Es el diablo, es el más perverso, es el más agresivo de todos los colesteroles, y por lo mismo nosotros le tenemos tremendo respeto. Tanto es así que cuando lo vemos exageradamente o medianamente elevado, tratamos de bajarlo lo más rápidamente posible. Anticipo que las estatinas, y de ese grupo farmacológico hablaré más adelante, están diseñadas específicamente, casi todas, para actuar sobre este tipo de colesterol. Si el colesterol LDL es pequeño, hay otro todavía más pequeño y por lo mismo más agresivo a las arterias, que se llama VLDL. Es un colesterol que tiene unos rangos que se los voy a dar más adelante, pero que va junto con el LDL. Hay un elemento que muchos cardiólogos no le dan importancia, no le dan trascendencia, pero que nos los mandan en el informe, que es el índice aterogénico. Yo le voy a hablar de los valores normales. El índice aterogénico nos dice cuán activado está el volcán de la arterioesclerosis. Pongamos un límite superior de índice aterogénico de 5. Si está en 10, quiere decir que la formación de placas de ateroma está muy acelerada en diferentes partes del cuerpo humano. Ese índice aterogénico es fácilmente calculable. Es colesterol total, el primero que dijimos, dividido entre el colesterol de alta densidad o colesterol bueno, como dicen los pacientes. Aquí tenemos un noveno elemento, que es la apolipoproteína B100. Realmente en muchos países todavía no se calcula este elemento, esta variable, pero sí la debemos tener en cuenta, porque en Europa preferentemente, sí, cuando nos mandan el perfil lipídico viene este elemento. Y el 10º elemento es la lipoproteína A. Es así, se envía, se nos remite frecuentemente, se nos plasma en el perfil lipídico que nos envían. Entonces, ¿cuáles son los valores aceptables de cada una de estas variables? Depende mucho del laboratorio, y los laboratorios tienen que dar la referencia del valor máximo hasta el cual se puede considerar normal. El colesterol total, generalmente los laboratorios dan el máximo entre 160 miligramos por decalitros. Ya las normas, las metas han bajado, y tratamos de mantener el colesterol total en 135 miligramos por decalitros. Las LDL, ojo con lo que voy a decir, todos los laboratorios, incluido el que me
trabaja para los pacientes míos, dan un valor máximo normal de 120 miligramos por decalitro. El estudio Da Vinci, que fue un estudio realizado en Europa en el que participaron 18 países, comprobó que esa meta es muy alta para evitar las enfermedades isquémicas del corazón y los accidentes cerebrovasculares, así como las insuficiencias arteriales periféricas, las oclusiones arteriales periféricas. Y nosotros trabajamos con una cifra de 70. Permitimos hasta 70 las LDL. Bien, las HDL, que se dice que se deben mantener elevadas por encima de 40 y que eso se logra a través del ejercicio o tomando una copa de vino tinto todas las tardes, nos habla de que es un cardioprotector cuando está entre 60 y 80 miligramos por decalitro. Ahora bien, el colesterol no HDL, que ya le dije cómo se calculaba, aunque ya viene establecido en el informe, no debe estar nunca mayor de 130. De manera que eso en sentido general son las metas con las cuales debemos de trabajar para tratar de mitigar la incidencia y mortalidad por enfermedades cardiocerebrovasculares. De todo este perfil lipídico, miren ustedes qué interesante cómo la historia se va agrandando. De todo este perfil lipídico surgió un concepto, fue el concepto de riesgo residual. Cuando hablamos de riesgo residual, cuando hemos logrado controlar el LDL, que habíamos dicho que es el colesterol más agresivo, el perverso del perfil lipídico, lo tenemos controlado en meta, digamos, lo tenemos en 70. Sin embargo, tenemos el colesterol total y los triglicéridos elevados. Hay una contradicción enorme para esos pacientes, y ya voy a hablar más específicamente más adelante de que hay un medicamento específicamente para esa situación. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento de la dislipidemia? Bueno, tenemos que comenzar por la dieta. Una dieta donde no existan consumos de harinas blancas, de gaseosas, de carnes enlatadas, que no deben ser dietas ricas en legumbres, ricas en granos, siempre que esos granos sean bien manipulados, bien cocidos, para sacarle las lectinas, que es una sustancia que ubicada preferentemente en la cáscara de los granos. Pero no voy a insistir tanto en las dietas porque generalmente nos auxiliamos del nutricionista, que es el que pauta realmente todas las cartillas nutricionales. De más está decir que el ejercicio habitual dirigido al corazón, sobre todo las caminatas de 1 hora al aire libre, en horarios no sofocantes, son muy beneficiosas e indiscutiblemente influyen
en el control de los lípidos. Ahora bien, la vedette, la gran vedette, la gran protagonista farmacológica de los últimos años son las estatinas. Es un grupo farmacológico que nació en 1990 con un medicamento que hoy es historia. Particularmente ya lo uso muy poco, pero en una época era lo único que teníamos y lo usábamos mucho, pero mucho es mucho. La lovastatina forma parte de la primera generación de estatinas que salió al mercado. Y después de la lovastatina apareció la pravastatina, luego la simvastatina y la fluvastatina. Esos medicamentos constituyen la primera generación de estatinas. La segunda generación está constituida por dos grandes medicamentos: la rosuvastatina, que es quizá la más utilizada en estos momentos, y la atorvastatina. Ahora bien, estos dos están en la segunda generación. La tercera generación está constituida por combinaciones ezetimibe más atorvastatina, ezetimibe más rosuvastatina. Bueno, esas son las combinaciones más frecuentes. Sin embargo, todavía se sigue utilizando una combinación de rosuvastatina y ácido fenofíbrico, sobre todo utilizada para un control más estricto de colesterol y triglicéridos. Esta tercera generación de estatinas está fundamentalmente dirigida para el control de triglicéridos y de colesterol LDL. Las estatinas, en sentido general, están destinadas al control del colesterol LDL y obviamente también disminuyen indirectamente el colesterol total y los triglicéridos. Queda claro que el gemfibrosilo, el fenofibrato y el ácido fenofíbrico, que fueron utilizados ampliamente para bajar el colesterol y los triglicéridos, hoy están un poco más atrás. Es decir, particularmente hace años ya el gemfibrosilo pasó a la historia, dejando buenos recuerdos a su paso por la farmacología cardiovascular. Ahora hay que tener bien en cuenta que el tratamiento de la dislipidemia es muy personal, es muy, casuístico. Tú tienes que ver en el perfil lipídico quién está dominando, qué molécula está dominando y qué medicamentos son los que más actúan sobre esa molécula. La rosuvastatina es espectacular para la LDL, la VLDL. En sentido general, las estatinas sirven para el control de las moléculas de menor peso molecular, en sentido general. Ya cuando te vas al riesgo residual, el Epapure es el medicamento más
sofisticado y más específico para tratar pacientes con colesterol LDL normal y triglicéridos y colesterol elevado. De manera que en sentido general sabemos que las dislipidemias forman parte de un conglomerado de factores de riesgo considerados mayores y está entre los más peligrosos. Sabemos que el índice aterogénico elevado forma placa en las arterias carotidias. De ahí que se haga importante hacer el examen de carótida, porque ya lo he dicho en otras charlas, la presencia de calcio en las arterias carótidas nos hace pensar que también existe en las arterias cerebrales y en las arterias coronarias. De manera que tenemos elementos diagnósticos para saber cómo se está formando el proceso de arterioesclerosis en pacientes dislipidémicos avanzados. El angioTAC nos puede dar también el índice de calcio coronario y nos sirve para estratificar pacientes de alto riesgo. Pero en sentido general he mencionado los principales medicamentos utilizados en el tratamiento de la dislipidemia y en sentido general el diagnóstico y el enfoque que se debe tener ante esos pacientes. No vayan a pensar que la dislipidemia es un fenómeno única y exclusivamente para personas obesas. Al contrario, muchas personas obesas tienen un perfil lipídico normal y muchas personas que tienen el peso normal sufren de dislipidemia. Es un fenómeno que no deja a nadie por fuera. Cualquiera lo puede padecer, de ahí la importancia de que por lo menos en personas aparentemente sanas se les realice un perfil lipídico anual, y si ya tienen alteraciones de lípidos, por lo menos cada 6 meses. Los lípidos elevados están íntimamente relacionados con el hígado graso y con el corazón graso. Ya hice una conferencia, una charla, la pueden ver en este mismo canal, en la cual hablé del corazón graso, un fenómeno que es cada vez más frecuente, que está subdiagnosticado porque pocos ecocardiografistas se detienen a cuantificar la grasa depositada en el exterior del corazón. En sentido general, esto es lo que he querido decir. Por demás, las estatinas tuvieron muy mala prensa en Europa, eran despreciadas, y debo decir que nosotros por acá, por Estados Unidos y por América Latina, tenemos ya más de 20 años de utilizarlas. Yo tengo todo el recorrido desde la lovastatina hasta la rosuvastatina, pasando por las combinaciones de ezetimibe, más atorvastatina, rosuvastatina, pravastatina, e inclusive ezetimibe más ácido fibronil. De manera que hoy tenemos un espectro de medicamentos que nos permiten tratar la dislipidemia y sobre todo tratar de controlar la disfunción endotelial que produce los lípidos, es decir, rompen la capa más interna que recubre las arterias, y por lo mismo las estabiliza.
Les agradecería que se suscribieran al canal para seguir creciendo en sabiduría y en número. Muchas gracias. Esto era lo que le quería decir en la tarde de hoy.